señoras. Hola, buenas. A Daniela y Solina, buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo. Un saludo. Boa noite, desde Lugo, Galicia. Hola, buenas. Saludes, señoras. ¿Quién hace caso a esos tarados? O sea, ¿por qué impedir? Le preguntó Drago a, bueno, ¿habrá séptima generación de izquierda? Esto fue en el año 2003. Y dijo, bueno, es probable, pero es probable que hasta dentro de unos 50 o 60 años no se desarrolle. Bueno, nos quedan 40, 30. Entonces, pues yo creo que estoy más en esa línea actualmente, ¿no? Creo que esa hipotética, que tampoco sabemos si va a ocurrir, séptima generación de la izquierda está por desarrollarse si es que se llega a desarrollar. Pero sí se puede decir, y en esto hay que darle la razón a Bueno en el mito de la izquierda, que la única izquierda que tenía por venir en el momento en que él analizó esa cuestión a nivel filosófico en 2002 era la izquierda indefinida, donde se suele incluir lo que se llama posmodernismo. Pero el posmodernismo, ¿qué es realmente? El posmodernismo no es más que la modernidad llevada a sus últimas consecuencias, a sus últimos extremos. Lo que ocurre es que esa teleología moderna del progreso sin fin a la realización del ser humano parece ser que ya no es tan colectiva a nivel de naciones políticas, sino que es más bien a nivel de grupos identitarios, LGTBIQ+, feminismo, teoría queer, incluso animalismo, veganismo, vegetarianismo, etcétera, que una corriente, digamos, que rompa totalmente con la modernidad. O sea, para mí, en absoluto, para mí la posmodernidad es un desarrollo más de la modernidad. Y cuando hablamos de modernidad, hablamos de capitalismo. Porque el mundo moderno es el mundo capitalista y el capitalismo es modernidad. Lo que pasa es que la fase posmoderna pues coincide con, digamos, la universalización a cada vez mayor escala de la financiarización de otro tipo de sectores económicos, de la financiarización del capital. Y ya Lenin explicó que el capital financiero es la suma del capital industrial con el capital bancario. Un fenómeno que no nació en la época de Lenin, ya existía desde la Baja Edad Media, pero que sí es cierto que hay fases en la historia en que alcanza unos niveles de impronta económico y política y geográfica muy alta y que tras la caída de la Unión Soviética su universalización ha sido cada vez mayor y más aún con la digitalización del dinero, de la moneda, ¿no? Entonces llega un punto en que si tienes que construir una alternativa política materialista, definida, potente, pues uno de los principales enemigos es la propia izquierda indefinida. Que la izquierda indefinida, el hecho que sea indefinida no significa que no tenga implantación política, incluso mucho mayor que otras corrientes teóricas. Lo que ocurre es que esa implantación política, por ejemplo, a través de Podemos, nos hace ver que no buscan realmente implantar un nuevo proyecto de Estado, sino que las agendas particulares de los grupos que están dentro de esa coalición se lleven a cabo. De ahí la importancia que le dan ahora a la cuestión de la teoría queer en Podemos, ¿no? Y bueno, que yo creo que además, y aprovecho que Daniela es chilena, yo creo que la reforma constitucional en Chile nos puede dar la primera constitución de izquierda indefinida de la historia. Es decir, el posmodernismo como paroxismo de la modernidad se va a desarrollar en Chile por estos ponentes constituyentes más que en ningún lugar del mundo. Y eso va a ser tremendamente interesante. Pero lo curioso, como experimento histórico. Lo curioso, Santi, es que viene como resultado de un neoliberalismo, digamos, para los que entendemos lo que es neoliberalismo, ¿no? Porque también se utiliza mucho, esa es otra cosa como el fascismo, se utiliza mucho, pero así en el sentido purista de lo que es el neoliberalismo, es como un resultado, eso que dices tú del triunfo de la izquierda indefinida parece ser un resultado del neoliberalismo, ¿no? Hombre, para mí, a ver, la izquierda indefinida es el basurero donde todas las izquierdas definidas que han fracasado llegan, pero en ese basurero no solo están los restos del comunismo soviético, también los restos de la degeneración de la socialdemocracia y del propio liberalismo. Quiero decir, la escuela austríaca, por ejemplo, lleva hasta el paroxismo la idea de subjetividad. Entonces,
De la misma manera que uno maximiza su utilidad marginal al consumir una mercancía, evitando el dolor, buscando el placer, aunque es cierto que los austríacos tratan de romper con esa cuestión hedonista epicúrea del placer y del dolor, sin embargo, traspasemos eso a las relaciones sociales, sociológicas en la democracia actual de mercado pletórico. Si una persona se compra una mercancía, pues maximiza su utilidad, pero es que con esa mercancía al mismo tiempo está construyendo una identidad personal. Entonces, si una persona se compra un libro de Judith Butler y maximiza su utilidad comprando ese libro, al mismo tiempo esa maximización de la utilidad se plasma en la propia construcción personal que esa persona hace sobre una trayectoria futura hipotética. Y de ahí que esa persona acabe adoptando la teoría queer, porque la única manera de maximizar la utilidad de una mercancía que es ideológica es haciendo que las personas asuman esa ideología. Y yo creo que eso explica también el auge de la ideología queer en la izquierda indefinida, en todas las ramas. Y por eso, por ejemplo, el feminismo tradicional, el feminismo radical, que en el fondo es quien le ha abierto las puertas a la teoría queer, porque le ha dado las armas ideológicas para hacerlo, se ha visto desbordado. Es el refrán, ¿no?, de cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Si el feminismo radical, desde los 60, son los que te han establecido una diferencia sexo-género, ahora tratan de recular diciendo que el género no existe, pero la teoría queer, que nace del Radfem de los 60 y en parte de él y contra él, pero también con él, pues lo asume perfectamente. Igual que la idea de patriarcado, que es el propio capitalismo el que se ha cargado el patriarcado histórico, que fue una institución histórica que surgió para conservar las relaciones de parentesco antropológicas, pero que en el momento en que la fuerza de trabajo femenina se liberaliza y la mujer sale del hogar para ir a la fábrica a trabajar, ese mismo patriarcado explota por los aires. Pero el Radfem te sigue vendiendo que existe el patriarcado. ¿Qué hace la teoría queer? Rizar el rizo, heteropatriarcado. Y así con todo. Es decir, lo que tiene hoy hegemonía es la izquierda indefinida. Lo que algunos llaman posmodernismo. Que yo creo que no hay que identificar porque hay izquierdistas indefinidos que no son posmodernos, que son incluso antiposmodernos, muchas feministas radicales son antiposmodernas, e incluso hay teóricos de la posmodernidad que no son de izquierdas en absoluto o que están incluso en contra de esa izquierda indefinida. Para mí, Alain de Benoist o Alexander Dugin son posmodernos. También, a su manera, pero lo son. Pero, por ejemplo, también me parece posmoderno Hans Hermann Hoppe, a su manera. Entonces, yo creo que es un error equiparar posmodernidad a izquierda indefinida, porque creo que el fenómeno de la izquierda indefinida es mucho más amplio e incluso es más peligroso. Es que posmodernos somos todos de alguna manera, porque estamos viviendo en esta época, ¿no? El tema es la cuestión ideológica posmoderna. Sí, es como el capitalismo tardío, ¿no? Es la época del capitalismo tardío. Todos somos posmodernos porque todos somos modernos. O sea, la posmodernidad es un desarrollo de la modernidad. No se puede desconectar, no hay realmente una ruptura radical entre posmodernos y modernos. El fin de los grandes relatos que Lyotard trataba en la condición posmoderna, en el fondo ha establecido un nuevo gran relato, que es el gran relato de no hay grandes relatos, solo cuenta la salvación, entre comillas, personal e individual, que eso es puro anarcoindividualismo, pero al mismo tiempo lo que hay que hacer es dar voz a los condenados de la historia, a los marginados de la historia y a la otredad. Que en esto coincide incluso Lyotard con gente como Enrique Dussel, etcétera. Pero claro, es dar una voz a la otredad, pero desde el punto de vista de la modernidad y del hegemón capitalista de esa modernidad. De ahí que te encuentres pues series de televisión o películas donde en la Inglaterra del siglo XVIII te encontrabas aristócratas negros y había relaciones de mestizaje sexual, cuando eso era muy minoritario y muy mal visto y prácticamente inviable en aquella sociedad. O sea, hay una limpieza de la historia del imperialismo anglosajón a partir de esta indefinición política. Y te encuentras a personas negras interpretando, o sea, actores negros interpretando papeles de personajes históricos que no eran negros, que eran blancos. Pero claro, porque las historias de esa modernidad
que es continuadora de ciertas ideas clásicas, siguen pareciendo al cine capitalista más interesantes que otras. Es decir, es más fácil encontrarte a una persona negra, imagínate, interpretando un negro a George Washington o a Enrique VIII, que a una persona blanca, a un actor blanco, interpretando a Shaka Zulu o al líder de una tribu aborigen australiana. Con lo cual ahí es donde está la trampa de que ocurre actualmente. Así que bueno, la izquierda indefinida, a mi juicio, no es que se haya convertido solo en el hegemón ideológico, y además totalmente compatible con la idea de mercado pletórico capitalista y su funcionalidad, sino que al mismo tiempo, para mí se ha convertido en un problema político, se ha convertido en un cáncer. Por eso muchas personas liberales y conservadoras, que no han leído a Bueno seguramente, no aciertan al tratar esta cuestión y, claro, llamar a estas corrientes comunismo o marxismo cultural está totalmente fuera de lugar porque no tiene nada que ver el marxismo con estas corrientes. Saludes, señoros. Hola, buenas. A Daniela y Solina, buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo, un saludo. Boa noite desde Lugo, Galicia. Hola, buenas. Saludes, señoros. ¿Quién hace caso a esos tarados? O sea, ¿por qué impedir